A través de los años aparecieron hombres que fueron llamados por Dios para ser sus instrumentos y ser portavoces de la verdad presente. Una verdad presente que debía ser entendida de acuerdo al tiempo profético en el cual se estaba viviendo. Sin embargo, hubo un humilde personaje con hambre de conocimiento que se volvería sin lugar a dudas en un gran maestro e iniciaría un incomparable movimiento. Este personaje era... Ese no, el reformador americano. Ah, ok. Guillermo Miller, siendo el mayor de 16 hermanos, comprendió que no iba a realizar estudios avanzados. Entonces él, su universidad, ¿sí?, lo realizó con libros prestados de sus vecinos del sudoeste del lago Champlain, donde él creció. Entonces él se quedaba largas horas de la noche leyendo a la luz del fuego. Lo curioso es que este personaje aprendió también con el tiempo a escribir, ¿sí? Y gracias a eso muchos de sus vecinos, de sus amigos le llamaban para que pudiesen redactar cartas a sus amigos, a sus familias, ¿sí? Y Guillermo con el tiempo llegó a tener un conocimiento básico e importante acerca de la Biblia y también de la historia. A sus 21 años, él se casa con una señorita Paulne Vernon, que estaba cruzando apenas, ¿no?, su estado cerca a Longhampton, y él decide mudarse con su esposa y rápidamente, ni bien llega a su localidad, él quiere ver dónde está la biblioteca, ¿no?, y empieza a visitar la biblioteca del pueblo, para agarrar los libros, y ahí empieza a tener otro tipo de amistades, ¿sí? Si bien es cierto, su tío era un gran predicador, su mamá una mujer muy piadosa que le enseñaban a ambos la Biblia, pero esos amigos eran diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son deístas. Entonces, estos personajes, muchos de ellos representaron lo que es a Voltaire, lo que es a Hume, lo que es a Paine, ¿no? Ustedes entienden. Entonces, al poco tiempo, ¿no?, entonces Guillermo empezó a ver que el deísmo era más racional y creyó que era una religión mucho mejor que la misma. Miller fue muy bien aceptado en su comunidad. Inició siendo lo que es policía, luego llegó a ser juez de paz, luego su jefe de policía. Todo esto fue antes de 1812, donde se iba a dar la guerra, donde comenzó siendo teniente para que en el transcurso iba a volverse capitán del ejército regular. En la guerra, su fe en el deísmo se ve sacudida, porque él, al ver morir a varios de sus camaradas, llega a pensar en qué es lo que el deísmo te plantea o te ofrece acerca del futuro. Y más adelante Miller participa en la batalla de Glasgow, donde las fuerzas estadounidenses eran superadas por los británicos de 3-1. Imagínate, estaban en una enorme desventaja. Y más aún, porque los británicos dicen que tenían experiencia militar en extremo, porque muchos de ellos eran veteranos e incluso se habían enfrentado a Napoleón. Y es ahí donde, curiosamente, extrañamente, las fuerzas estadounidenses salen vencedores. Lo que le lleva a preguntar a Miller, ¿no habrá sido Dios ha intervenido en todo esto? Pasado todo esto, él regresa a la casa de su mamá, porque hace poco ella había enviudado. Entonces su mamita, que era muy fervorosa, devota, le invita a su iglesia bautista, y la mamá le llevaba a Miller, ¿no?, le llevaba a una reunión, pero Miller
escuchaba los sermones y se aburría, que por cierto eran leídos por muchas veces el diácono, que no venía el ministro, ¿no? Entonces como que mires, eso cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces como cualquiera lo podía hacer, no perdieron el tiempo los hermanos, su mamita, y también le invitaron a leer el sermón de uno de sus días de reunión. Mientras Miller estaba leyendo, dice la hermana White que en su corazón Dios envió un ángel para que su corazón fuera tocado. En ese momento Miller, al ser conmovido, se puso a pensar: ¿será que podemos fijar reglas o podemos estudiar la Biblia de tal modo que pueda ser una creencia racional? Y a partir de ese momento Miller decide estudiar la Biblia. Al ir conociendo Miller estas grandes verdades, ¿no? y entendiendo acerca de que hay un propósito más allá de la muerte y que hay salvación y todo lo demás, él comparte con sus amigos, y sus propios amigos empiezan a ridiculizarlo, burlarse de él, y él es como que un poco que se siente mal, ¿no?, respecto a esto, pero decide realizar un estudio sistemático de la Biblia. Entonces él decide, antes de eso él comienza a leer lecturas de varios comentadores, pero se da cuenta que se contradicen entre sí. Entonces él solamente utiliza su Biblia y la concordancia de Cruden para poder estudiar sistemáticamente. Lo curioso de su estudio es de que él no avanzaba un texto si no comprendía el texto que había leído. 2 años le tomó para poder escudriñar y estudiar a fondo, y a su vez poder responder los desafíos que presentaban sus amigos deístas. Antes él había utilizado sus argumentos, sus amigos solo los usaban contra él, pero él se propuso a romper cada argumento solamente con la palabra de Dios. En 1818, Miller llega a la conclusión que Daniel 8 y Daniel 9 sí tienen una correlación muy interesante. Daniel 8 habla acerca de lo que son las 2300 tardes y mañanas, ¿sí?, especialmente en el verso 14, y en el 9 habla de las 70 semanas. Entonces, estudiando y repasando estos textos, él llega a la conclusión que este periodo profético inicia en el 457 antes de Cristo. ¿Qué es lo que encuentra también? ¿Qué más encuentra él? Él también encuentra que, sacando su cálculo de estas profecías, el tiempo en el que él vivía, aproximadamente dentro de 25 años, ¿sí?, dentro de 25 años, en su tiempo que él está viviendo, en su tiempo presente, Jesús iba a purificar el santuario. A medida que Guillermo iba leyendo y descubriendo todas estas cosas, sentía la responsabilidad de compartir a las demás personas lo que él había llegado a conocer. Pero él tenía cierto grado de temor. Entonces, como que, no, ¿cómo voy a yo, un granjero? No, qué vergüenza, qué verdad, todo. Pero, él estuvo así bastante tiempo, ¿no?, hasta que en 1831, ¿sí?, 1831, él decide hacerle una promesa a Dios. ¿Cuál es su promesa? Su promesa es, ¿no?, mira, Dios, ¿no?, si yo tengo que predicar, voy a ir, ¿no?, donde me inviten, voy, ¿no? Entonces, de esa manera tranquiliza su conciencia, pensando de que, por favor, ¿no?, nadie nunca me ha invitado, entonces no quiero predicar, ¿no? Entonces él estaba así más tranquilo, regresa a su casa, porque él había salido a un lugar descampado que era el que le pertenecía, ¿no?, y había llorado, había clamado a Dios, había desfogado su alma, ¿no?, para poder de pronto sentirse más tranquilo. No pasa ni siquiera una hora cuando recibe una invitación de su cuñado. Le había enviado a su hijo, ¿no?, recibe el sobrino de Guillermo, un sobrino llamado Irving, le trae una invitación.
Lo primero que Guillermo sintió fue ¡ah! Ira, ¿no? ¿Por qué le hice esa promesa a Dios? Se preguntó él, ¿no? No debía haber hecho esa promesa, ¿no? Sin embargo, Guillermo Miller era un hombre de promesa, ¿no? Y lo que le prometió Dios, le cumplió, ¿no? Entonces en la tarde él salió a Dresden, ¿sí? Y a la mañana siguiente tenía que predicar. Había un grupo de personas, él de pronto nervioso, estaba ahí, ¿no? Pero empezó a hablar, y a medida que fue dando el mensaje, que empezó a dar una seguridad, ¿no? Con el poder de Dios, este hombre impartió el mensaje que la Biblia tenía, ¿no? Y grande fue su sorpresa, ¿no? Porque cautivó a todos los oyentes y le pidieron que se quedara una semana para iniciar un gran requerimiento en su zona. Una vez de regreso a casa, él encuentra que había recibido una invitación de parte de un pastor bautista para predicar en Portland, ¿no? Acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, él tenía una invitación ahí, luego recibió otra invitación de un pastor bautista, luego de los metodistas, en fin. Varias congregaciones empezaron a llamar e invitar a Guillermo Miller para realizar grandes requerimientos. Incluso en la comunidad donde estaban, le dieron una credencial, ¿sí? Para que pudiese, o una licencia para que pudiese predicar libremente. Con el tiempo, incluso algunas personas que creían en Dios le empezaron a llamar reverendo, ¿no? O le querían llamar reverendo, pero Miller se opuso porque dijo: eso no enseña la palabra de Dios, así que no me llamen reverendo. Y fue cada vez teniendo más demanda su ministerio. Con el pasar del tiempo, Miller entonces fue haciéndose muy conocido, y bueno, su propósito de él no era de que wow, ese famoso, quiero que todo el mundo me conozca. Nada. Lo que él quería en realidad era que muchos conociesen lo que es a Jesús, que estaba pronto a venir, que mientras tanto, bueno, él siempre los había amado, ¿no? Por lo que incluso decía, ¿no? Que los infieles, que los agnósticos, todas las personas, ¿no?, conozcan esta gran verdad, decía, ¿no? Y es por eso que alguien por ahí, en 1838, publica lo que son sus conferencias, o sea, sus libritos, y empieza a empezar sus conferencias, empieza a difundirse esta información. Josiah Leach, que era un gran predicador de la Iglesia Metodista Episcopal de Inglaterra, recibió de parte de un amigo el libro Conferencias. Entonces, cuando recibió este material, él no quería leer. De muy mala gana, ante la existencia de su amigo, cogió este material, lo leyó pensando de que podría desacreditar lo que este personaje Miller había escrito. Sin embargo, él, a medida que iba leyendo, no solamente se da cuenta que Miller no estaba equivocado, sino que también él se convencía de que este mensaje debía predicarlo. Y es ahí que él también empieza a repasar y se une también a este movimiento de predicadores del advenimiento. No solamente sus escritos llegaron a este tipo de ministros, sino a muchos más, ¿no? Pero él, su interés no era solamente a lo que es los grandes eventos de su tiempo, sino a toda gente que pudiese recibir su mensaje. Él estaba feliz de eso, ¿no? Pero todo esto cambia o mejora aún más cuando en New Hampshire, etc., él está realizando una serie de conferencias, recibe una visita de un grupo de ministros de Conexión Cristiana. Querían saber qué es lo que él predica, cuáles son sus creencias, cuáles son sus conceptos, y empiezan a preguntarle, y Miller respondía de una manera muy sencilla. Ellos se sorprenden porque, si bien es cierto, Miller no había estado de pronto en un seminario teológico, sin embargo, conocía muy bien la Biblia y la historia. Su lenguaje era bien pulido. Pero hubo entre estos ministros alguien que se llamaba Joshua B. James, que era un predicador fervoroso, ¿no?, antiesclavista, ¿no?, que hablaba de la temperancia, ¿no?, que
durante varias semanas había estado invitando a Miller para que vaya a predicar a su capilla, y esta era la oportunidad nuevamente, y él se interesó en el mensaje de Miller y nuevamente le invitó a que predicara en su capilla, y le hizo una pregunta muy importante que cambiaría la vida de Miller. Le preguntó si lo que él predicaba, el mensaje que predicaba, si es que estaba seguro de ese mensaje. Eso me respondió naturalmente que sí. Entonces le preguntó si de pronto él estaba convencido de que ese mensaje debería ser escuchado no solamente a los alrededores de su localidad, no más allá, sino ir a las grandes ciudades. Entonces Miller recordó la promesa que le había hecho a Dios. Dijo, ¿no? Donde quiera que se me invite, yo estoy dispuesto a ir. Y es a partir de ese momento que Miller irá a las grandes ciudades. Bueno, esta historia entonces continuará. Fue la sección de los viernes de historia de la Iglesia Adventista. Puedes dejar tus comentarios si de pronto tienes alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia. Y no te olvides también de dejar tu like, que me puedes estar ayudando bastante con esto. Y también de suscribirte y compartir. Entonces que tengas un feliz sábado, amigos. Hasta la próxima.